Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy es el Día Internacional contra la Corrupción y curiosamente hoy es el día que estamos presentando las observaciones al proyecto de presupuesto 2020 del Estado de Jalisco, lo cual vemos muy relevante. ¿Por qué estar estudiando el presupuesto y por qué celebrarlo en un Día Internacional contra la Corrupción? Bueno, la corrupción no solamente se ataca cuando ocurre, también se planea. Y esa es la relevancia de poder hacer un estudio sobre el presupuesto para saber en dónde se está poniendo el dinero, para saber si el dinero realmente se está invirtiendo en las necesidades de las y los jaliscienses o en las necesidades de algún grupo o personal o algún grupo político, ¿no? Perdón, ¿no te puedes presentar primero? Sí. Buenos días. Yo soy Andrés Barrios, vengo del Observatorio Permanente de Sistema Anticorrupción y estoy coordinando junto con otros 4 compañeros el ejercicio de nuestro presupuesto para esta edición. Bueno, entonces un poquito sobre el proyecto. Este es el 4º año consecutivo que nos reunimos Ciudadanía Independiente y varias organizaciones de la sociedad civil para hacer el análisis desde fuera del Congreso a cómo viene el proyecto de presupuesto y poder entregar nuestras observaciones. Este año se involucraron más de 70 personas voluntarias para hacer este ejercicio y generamos una plataforma que está en www.nuestropresupuesto.mx, donde se puso a disposición pues, de la ciudadanía en general una forma de visualizar y descargar el presupuesto en datos abiertos con información que esté relacionada y con visualizaciones que les permita entender de una manera pues, mucho más sencilla este tema que es muy complejo y muy técnico, ¿no? Para este ejercicio nos dividimos en 12 agendas temáticas donde estos más de 70 voluntarios pues, se sentaron en estos grupos de trabajo y pudimos organizar a través de 12 temáticas las observaciones, ¿no? Entonces, comenzando un poquito en materia, vamos a comenzar por generalidades de cómo viene el proyecto de presupuesto. Y bueno, la primera parte, para poder gastar, pues tenemos que ingresar dinero, ¿no? Y cómo viene la ley de ingresos o cómo es que llega el dinero a Jalisco. El 11% de los recursos son recursos estatales. Pero solamente el 5% de los recursos son impuestos locales. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una situación de total dependencia hacia los recursos que nos quiera otorgar el gobierno federal, ¿no? Entonces, cuando oímos estos discursos de que el gobierno federal está dando poco dinero, pues en realidad tenemos que pensar un poquito más allá sobre qué tanto esfuerzo está haciendo Jalisco por tener una independencia económica, por decirlo de alguna manera, a través de una recaudación estatal. Si lo ponemos un poquito en perspectiva, este 5% de impuestos locales solamente nos alcanzaría para cubrir el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública o para la Secretaría de Seguridad. Es decir, nos podemos gastar los impuestos en una o en otra y nos quedamos sin atender cualquier otra secretaría, nos quedaríamos sin atender un Congreso, sin atender un Poder Judicial y no se diga de los órganos autónomos. Entonces, con los impuestos locales nos alcanza solamente para esas 2 secretarías y como vemos en el gráfico, pues ni siquiera nos alcanzará para tener una Universidad de Guadalajara, mucho menos para educación, ¿no? Entonces, ese es un primer dato. En cuanto a cómo estamos en Jalisco, conforme a la República, estamos exactamente en la media nacional, ¿no? Que es el 4.2%. Es decir, según datos del 2018, el 4.2% de los ingresos de Jalisco venían de impuestos locales, lo cual es exactamente la media nacional. Podemos ver estados como Quintana Roo, donde el 10.5% de sus ingresos vienen de impuestos locales. ¿Qué es lo que está haciendo Quintana Roo que no está haciendo Jalisco? Está aplicando impuestos como son la tenencia, impuestos sobre el traslado de bienes inmuebles, ¿no? ¿Por qué son relevantes esos impuestos? Son impuestos que son sobre bienes patrimoniales, es decir, son impuestos que son aplicados directamente a personas que tienen recursos económicos y que tienen propiedades para poder responder ante ellos y no son impuestos que se aplican sobre la base social, ¿no? Entonces son impuestos que son, los impuestos estatales son realmente impuestos que pueden ser aplicados de una manera muy exitosa para reducir desigualdades a nivel local y aplicarse pues realmente a las necesidades del Estado, ¿no? Sobre el presupuesto de Jalisco, bueno, ya pasando a la parte presupuestal, para este año, como ya lo habíamos dicho anteriormente, se reduce en términos reales un 4.5% con respecto al 2019.
No hay un aumento. A la hora que hablamos de aumento es porque estamos comparando precios del 2019 con precios del 2020, cosa que es errónea. Entonces, si llevamos el presupuesto del 2019 a precios reales o proyectados del 2020, estamos viendo que en realidad hay una reducción importante de casi el 5% del presupuesto estatal. ¿Qué quiere decir? Que pues tenemos que atender las mismas agendas con menos dinero, ¿no? Realmente, en Jalisco. ¿Cómo es que se va a repartir este dinero? Bueno, si hacemos un ejercicio y dividimos un billete de 100 pesos y lo repartimos como sería repartido realmente de acuerdo al presupuesto, pues 33 pesos se nos van en transferencias, 21 en participaciones, que son normalmente las aportaciones a los municipios, 20 pesos a inversiones, como son inversiones junto con el gobierno federal, 17 pesos a servicios personales, que son pues, principalmente nómina o servicios profesionales, 3 pesos a servicios generales, 3 pesos a inversión pública. Servicios generales, bueno, es como telefonía, luz. Inversión pública, pues tal cual son carreteras, cosas que vemos como de infraestructura. 2 pesos se nos van a deuda, 1 peso a materiales, es decir, pues a papelería, a sillas, y solamente 30 centavos se nos van a bienes muebles o inmuebles, ¿no? Inclusive aquí dentro de esta categoría pues entra equipo de cómputo, software, entonces solamente 30 centavos se nos va en eso, ¿no? Ahora, algo que es muy importante resaltar aquí es que el 33% del presupuesto está bajo transferencias, que es el capítulo 4000, ¿sí? Y eso es algo que sí nos gustaría enfatizar mucho, porque ¿qué significa transferencias? Transferencias son aquellos montos que recibe el Ejecutivo y que se los tiene que trasladar, ya sea al Poder Judicial, al Poder Legislativo o a otros organismos autónomos o OPDs, ¿no? Y de estos no hay mayor detalle más que se transfiere el dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que 33 pesos o 33% de todo el presupuesto no se sabe con certeza su destino. Dentro del proyecto, del paquete presupuestal que se entrega al legislativo, sí se incluyen 2 anexos. El anexo donde viene el proyecto de presupuesto del legislativo y del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, se omite totalmente los proyectos de presupuesto pues de 71 de 116 unidades responsables, ¿no? Que su presupuesto es 100% una transferencia. ¿Qué quiere decir? Que 3 de cada 10 pesos del presupuesto en Jalisco no conocemos su detalle, ¿sí? Y esto es lo que se aprueba en el Congreso. Sobre esta información es sobre la que se aprueba un presupuesto en el Congreso y eso nos parece bastante grave y bastante relevante, ¿no? De estas 71 unidades responsables, hicimos un ejercicio de buscar en el sitio web de cada una de ellas si existía publicado el proyecto de presupuesto o el presupuesto para el 2020, y encontramos que solamente el ITEI y el Instituto de Información, Estadística y Geografía del Estado de Jalisco, el IEF, son quienes tienen publicado su anteproyecto de presupuesto 2020. Es decir, solamente 2 de 71 unidades responsables tienen publicado su anteproyecto. Y cabe destacar que lo que tienen publicado es el anteproyecto, no el proyecto. Entonces, inclusive hay diferencias de montos contra lo que se está presentando al Congreso, ¿no? Entrando un poquito ya a la estadística de lo que podemos leer dentro de este presupuesto, pues hay ganadores y hay perdedores como cada año. Está integrado por 116 unidades responsables. Y aquí quiero hacer una aclaración. Estamos hablando nosotros de unidades responsables porque normalmente se utiliza el término de unidad presupuestal para dar las declaraciones. Una unidad presupuestal, por ejemplo, podría ser Secretaría de Cultura, pero una unidad responsable es una subclasificación de todo lo que tenga que ver alrededor de lo que depende de Secretaría de Cultura. Es decir, en una unidad responsable vamos a ver exclusivamente lo que dependería a Secretaría de Cultura, así como lo que exclusivamente depende al Instituto Cabañas, lo que depende a la Filarmónica de Jalisco y a cada uno de las unidades responsables que dependerían del Secretaría de Cultura. Entonces, en realidad, nosotros estamos hablando a nivel de unidad responsable, que es realmente donde podemos ver el monto real que va a ejercer cada una de estos entes. Entonces, en este presupuesto son 116 unidades responsables,
7 son nuevas respecto al 2019, 10 fueron eliminadas y 4 fueron reasignadas a otra unidad presupuestal. Y dentro de los 10 ganadores, viéndolo desde el porcentaje de cómo aumenta su presupuesto, pues el gran ganador vemos que es el Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital, donde su variación es del 988% con respecto al 2019, ¿no? Creo que aquí tenemos que tener mucho ojo, puesto que sabemos cómo ha sido el proyecto de Ciudad Creativa Digital desde hace pues ya casi décadas, donde ha sido pues un barril sin fondo de recursos, y pues preocupa que se le está aumentando tanto. Habría que ver realmente cómo es que se va a aplicar este presupuesto y cuáles serán los candados para que sea aplicado de una manera correcta, ¿no? Por ahí también aparece la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, y no aparece dentro del top 10, pero sí está un poquito más abajo. El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión tiene un aumento del 66% de sus recursos, ¿sí? Entonces, vemos un fuerte incremento en esa área. Por otra parte, están los perdedores, ¿no? El gran perdedor en este presupuesto es la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, quien pierde el 85% de su presupuesto, ¿sí? Lo cual pues es bastante. Dentro de los que no están dentro de los mayores perdedores, pero que sí vale la pena recalcar, está Secretaría de Cultura, que pierde el 25% de su presupuesto. Estamos dejando de apostar por la cultura en Jalisco, y bueno, desde una perspectiva de paz y una perspectiva donde la cultura es una respuesta hacia las problemáticas del Estado, es muy preocupante. Y también por ahí va a salir una observación, pero la que es la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas reduce en un 15%, y la Comisión para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en un 22%. Entonces son cifras que nos preocupan. Bueno, ya habíamos comentado esto de los programas, los programas presupuestales. Es otra manera de ver el presupuesto. No es tanto ver en qué se lo van a gastar, como son recursos materiales, nómina, sino aquí en programas presupuestales vemos un programa que define un fin específico, que define unas métricas, y define una justificación de por qué se está gastando el dinero, ¿no? Entonces, este año tenemos 325 programas presupuestales, 61 son nuevos y 264 se conservan desde el año pasado. Y cabe aclarar que aquí hay un poco de información faltante, porque en el proyecto de presupuesto que se entrega se ponen los programas presupuestales a nivel unidad presupuestal y no a nivel unidad responsable. Entonces, no está especificado al 100% quién es el ente responsable de ejecutar ese programa, y por lo tanto ese presupuesto visto desde programas. Solamente en el sector paraestatal es donde se especifica los programas presupuestarios a nivel unidad responsable, que son 61 programas. Entonces, si es una observación, pues para que se tenga esa información de una manera mucho más clara, ¿no? Y por último, en cuanto a generalidades, hicimos este ejercicio. En realidad, creo que esto nos va a dar para estar al pendiente de cómo se va a ejercer los recursos, donde dividimos tal cual el presupuesto total de cada unidad responsable entre las personas que están en plantilla, ya sea de base o de confianza, ¿no? Por poner alguna métrica de decir, bueno, ¿de cuántos miles de pesos es responsable una persona dentro de una unidad responsable o dentro de una entidad de gobierno? Y pusimos aquí el ejemplo de del top 10, donde, por ejemplo, tenemos que hay 7 personas en la Secretaría de Gestión Integral del Agua, y pues cada una se responsabiliza en promedio por la aplicación de 68 millones de pesos al año, ¿no? Y pues de ahí va para abajo, ¿no? La Secretaría de Igualdad Sustantiva tiene 90 personas, y cada una pues es responsable de ver, si lo viéramos en promedio, de 4 millones de pesos al año. Entonces, es un ejercicio que tal vez ahorita no da mucha información, pero nos puede ayudar a empezar a poner el ojo en cómo es que se está aplicando este presupuesto, y realmente por qué hay tanta diferencia en cuanto a personal o plantilla contra presupuestos, ¿no?
Entonces, voy a pasar la palabra a dos de nuestras observadoras y observadores para que nos den un poquito la experiencia, nos platiquen cosa de un minuto o dos, cómo fue su experiencia dentro de este ejercicio de nuestro presupuesto. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es María González de Castilla, soy coordinadora de una red de organizaciones que se llama Jalisco Educado. Quiero antes que nada agradecer a todos, a la prensa, por darnos este espacio. Sabemos que su trabajo es súper importante para la articulación de lo que estamos haciendo en sociedad civil y cómo esto puede impactar en las políticas de nuestros gobiernos, ¿no? Jalisco Educado, somos una red que tiene ya más de 40 organizaciones de la sociedad civil y nos articulamos alrededor del tema educativo, ¿no? Todo este año 2019 nos hemos abocado como al análisis de las problemáticas educativas en Jalisco y en cómo construir una agenda de la sociedad civil para ir impulsando la política educativa en el Estado. Habíamos sabido que entrarle al análisis del presupuesto era súper importante porque si bien tú puedes saber en el discurso qué es lo que se dice que son las prioridades educativas en el Estado, etcétera, pero cuando ves los números es cuando sabes dónde está la apuesta fuerte, ¿no? Entonces, para nosotros el ejercicio de participar en nuestro presupuesto fue muy importante como un primer acercamiento a todo el lenguaje técnico de cómo funciona, cómo se mueve, etcétera. Y lo que nos brindaron como muchas herramientas muy útiles y lo que hicimos fue un análisis de los programas de la Secretaría de Educación, de cómo está un poco distribuido el presupuesto y contrastarlo un poco con la agenda que hemos construido durante todo este año, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de nuestras prioridades es ver que los maestros en el estado de Jalisco tengan acceso a procesos de ingreso al servicio transparentes, imparciales y justos, pero no vemos dónde está el dinero que se va a invertir para garantizar eso en nuestro estado, ¿no? Y que Jalisco se diferencia de la federación en este tipo de procesos, ¿no? También estamos en el tema educativo en el contexto de que desapareció el INE, entonces no tenemos alguien que nos dé como directrices de cómo va la política educativa y qué resultados estamos obteniendo y en función de eso cómo conducir la política educativa. Entonces, ese fue como otra cosa que andábamos buscando en el presupuesto y que no encontramos y que quisiéramos como poner sobre la mesa es pues que Jalisco sí invierta en cosas, por ejemplo, como en pagar a la OCDE los resultados desagregados de PISA, que nos digan más o menos cómo están aprendiendo los niños en Jalisco en contraste con la media nacional, con la media de la OCDE y entonces poder tomar decisiones, ¿no? Y eso pues no lo pudimos ver en el presupuesto. Otro tema que para nosotros es súper importante es la formación de los profesores, tanto inicial, las normales, que tengan suficientes recursos para garantizar que los profesores que entran a las aulas a dar clases a nuestros niños tienen las habilidades que se requieren, etcétera, como la formación en el trabajo, porque sabemos que la educación va cambiando constantemente. Entonces, pues hicimos observaciones en las que pedimos que se aumente el presupuesto de formación continua de docentes para que los docentes tengan su derecho a aprender cubierto de la mejor forma y puedan seguirse desarrollando y pues garantizar que los niños tengan a los mejores profes, a los profes que se merecen, ¿no? Pues también hicimos observaciones porque creemos que otro de los temas súper importantes y por los que la educación debe diferenciarse en Jalisco es el tema de inclusión. Entonces vimos rubros o programas como por ejemplo apoyo a la currícula o conducción de la política educativa o articulación de los niveles de educación básica y media superior, que no sabemos bien eso qué significa a la hora de hacer pagos y acciones, ¿sí? Pero vimos que tienen más presupuesto que, por ejemplo, el programa para la inclusión. Entonces, para nosotros era importante decir eso, ¿no? O sea, porque sí vivimos en un estado bien desigual y la educación tendría que ser una de las vías de nivelación de pues de las brechas socioeconómicas que existen en nuestro estado. Entonces,
pues eso es mi experiencia. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Soy Rodrigo Díez de Sollano, miembro de una organización civil que se llama Portavoces de Paz. Nos tocó analizar 3 programas. Uno de estos programas se llama Mujeres para el Desarrollo Rural. Este programa ya existía desde antes, pero en 2020 tiene una disminución importante de presupuesto. Consideramos que este es un programa no solamente importante, sino estratégico, porque el programa de fomento a los proyectos productivos de mujeres en desarrollo rural no solamente crea empleos en el campo, sino que además favorece la paz social. Entonces, creemos que habría que hacer un esfuerzo para dedicarle no solamente el mismo presupuesto del año pasado, sino todavía más. Por otra parte, nos tocó también el programa de fomento a la lectura. Este programa ya existía desde hace varios años, pero los indicadores que se tienen de resultados no nos dicen qué pasa con los niños o los jóvenes que participan en esto. Simplemente se dice, participaron tantos niños o tantos jóvenes en las bibliotecas, asistiendo a las bibliotecas, pero no sabemos qué sucedió con ellos. Entonces, consideramos que este también es un programa importante, diría estratégico también, porque hay experiencias concretas dirigidas por las organizaciones del sector civil para crear clubes de lectura en donde los niños llegan a leer hasta 45 libros por año. Y no crean que cualquier niño hace eso, pero la buena mayoría de los que participan en estos talleres elevan enormemente su nivel de lectura y además los resultados escolares mejoran también. Finalmente, estuvimos participando en un programa de revisión de todas las acciones de anticorrupción que se fomentan con el presupuesto 2020 y consideramos que hay una partida importante dedicada a la comunicación social precisamente. Si sumamos las cantidades que dedican los diferentes programas y las diferentes secretarías, andan por el orden de 215 millones de pesos. Entonces estamos proponiendo que se genere una acción conjunta de todo el gobierno del Estado, en donde de su presupuesto que ya está asignado, o por lo menos propuesto en el proyecto de presupuesto 2020, este presupuesto pueda ser dedicado por lo menos el 15% a una campaña anticorrupción que podría llamarse México en esto, que le estamos proponiendo a los diputados que se ponga en práctica en todo el gobierno del Estado. Muchas gracias por su participación. Gracias. Pues efectivamente este es el 4º año que hacemos este ejercicio. Yo soy Paola Flores, formo parte del equipo ejecutivo de nuestro presupuesto del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción. Es importante que les mencionemos que alrededor de este mes, más de 70 personas, como decía Andrés, se dieron a la tarea de revisar el presupuesto. Un presupuesto que en términos técnicos es difícil de leer, pero que poco a poco y alrededor de estos 4 años, muchísimas personas se han involucrado para que nos puedan ayudar a revisar aquellos pequeños detalles que, como decimos, en los detalles está la magia y está donde se pueden fiscalizar mejor las acciones. Los resultados fueron los siguientes. Más de 70 personas hicieron aproximadamente 40 observaciones al proyecto de presupuesto en estas 12 mesas que les vamos a presentar. Cabe la pena rescatar que
Este cuarto año que estamos revisando el presupuesto, volvimos a caer en lo mismo. Los gastos en publicidad exceden de manera extraordinaria lo que se tendría que estar presupuestando. Por lo que en este año en particular y ante la crisis de las personas desaparecidas, ponemos un énfasis en las prioridades de nuestro gobierno. Creemos muy importante que todo el recurso que se está destinando a los programas de publicidad excede 8 veces más de lo que se le está dando a la Fiscalía de Personas Desaparecidas y sobre todo a la Comisión. Así que lo vamos a dividir por temas. ¿Me puedes ayudar a cambiar el filtro, por favor? El tema que más interesa o que hubo más interés de las personas en participar fue la Mesa de Prevención para la Seguridad. Como ya lo habían dicho mis compañeros, hubo una reducción de hasta el 15% en la Fiscalía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas. Esto es importante porque así como vimos estos relatos de personas que participan en organizaciones, pero también personas comunes y corrientes que quieren saber en qué se están gastando nuestro dinero, nos dimos cuenta que aunque muchos de nuestros gobernantes digan que, y representantes que las personas desaparecidas son la prioridad, pues en las cifras no dice lo mismo. Es menos el 15% en la Fiscalía y menos el 22% en la Comisión para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Que cabe la pena rescatar que muchos colectivos han dicho que es precisamente en la comisión en donde se hacen todos los trabajos de investigación y fue en este espacio en donde se le redujo el dinero. El tema de educación también es importante. Si se comparara el programa de becas, que tiene un presupuesto de 25.754.864 pesos, con el presupuesto para la conducción de la política educativa, que tiene un presupuesto de 48 millones y fracción, resulta muy pequeño, dado que el impacto que los programas de becas tienen para contribuir a la disminución de las brechas que habíamos hablado hace rato, ¿no? Y la activación de otros sistemas que son importantes. También es importante que sepan que estas observaciones en las mesas pues ya son análisis de las propias organizaciones, por la que estos datos están sustentados por el trabajo previo que han hecho, por lo que también vale la pena rescatar. En el tema de la participación ciudadana, no se refleja una partida en el presupuesto 2020 para el Comité de Fomento de Participación de Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Jalisco para el cumplimiento de sus atribuciones, incumpliendo el artículo 14 de la Ley para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Jalisco. Eso también es importante. Ante un discurso en donde se fomenta la participación ciudadana, tampoco nos está viendo reflejado en el dinero, por lo que también exigimos que se preste pues principal atención en estos temas para que permitan a cada vez más organizaciones como nosotros, pero también como en otros rubros, que puedan participar de manera activa. En el tema de pobreza y desigualdad, aquí queremos hacer un énfasis de lo que ya les hemos dicho. Hay 3 programas que atienden particularmente a la agenda del gobernador. La primera tiene que ver con la atención integral del despacho del gobernador, atención de la agenda y coordinación de las actividades del gobernador y el programa de apoyo logístico, técnico, de evaluación y difusión de las actividades del mismo. Estos 3 programas en total dan una suma de 164 millones de pesos al año. 164 millones contra los 24 millones de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Otra vez vuelve a ser un tema que para nada es prioridad en el gobierno. Estamos diciendo, y unos cálculos que hicimos desde nuestro presupuesto, al día estamos pagando 449.339 pesos diarios solamente para la agenda del gobernador. Y creo que eso es un punto que debemos de retomar, porque si estamos ante esta crisis no puede ser posible que las prioridades sean otras. Movilidad. Tras la transformación de la Secretaría de Movilidad a la Secretaría de Transporte, como lo hemos visto, del Estado, se generó también una reducción importante en el número de programas de esta Secretaría, ya que alberga y ejecuta pasando de tener 11 programas a únicamente 8. Los programas que buscan ejecutarse durante este año fiscal no tienen matrices ni indicadores, lo que lo vuelve sumamente difícil de fiscalizar, y que buscan ejecutarse durante este año fiscal. No tienen, aparte de las matrices, los suficientes tareas que nos puedan permitir cuál va a ser su alcance y si se está dando un uso o no adecuado a este presupuesto. En este rubro, estos 8 programas representan un 37.35% de todo el presupuesto en la Secretaría de Transporte, por lo que vale la pena rescatar, y como ya hemos visto, que si los programas abarcan mucho presupuesto, pero si los programas no tienen indicadores que los midan, pues ahí puede ser un punto importante también a revisar.
Gestión integral del agua. A todos nos duele lo que está pasando con el río Santiago y también ha sido una de las grandes banderas que ha seguido el gobierno del estado. Sin embargo, en la revisión del presupuesto, varios observadores nos comentan que no se presenta una solución en el presupuesto que tenga que ver con el saneamiento de las aguas residuales al interior del estado, lo que lo vuelve sumamente delicado. Actualmente se supone que se están saneando las aguas de la zona metropolitana de Guadalajara, pero las del resto del estado, aproximadamente el 20% distribuida en 100 localidades de al menos 5,000 habitantes, no se están atendiendo. La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres fue uno de los temas pues más nombrados y donde también hubo mayor número de participación de observadores voluntarios de estas mesas temáticas. Y las principales observaciones fueron que el 75% del presupuesto de esta secretaría se ubica en el capítulo 4000. Sin embargo, no se desglosan claramente los rubros que se refieren a los programas presupuestales de este capítulo. El 4000 son los programas, pero no se está diciendo exactamente en qué se va a gastar. Los indicadores de esta secretaría no revelan la forma de medición y evaluación. Y, por ejemplo, ponemos un ejemplo, en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil para la igualdad de género, los indicadores establecidos se refieren a que se reciban cierto número de proyectos de asociaciones civiles relacionados con mujeres, pero el número de proyectos recibidos no da cuenta del impacto y la calidad. Es decir, volvemos a caer en que solamente se brinda dinero sin tener un programa o algo etiquetado para darle seguimiento. Las designaciones públicas y la rendición de cuentas. Hay, y ya lo habíamos mencionado, un tema importante que ver con las unidades administrativas de apoyo. De hecho, es algo que queremos rescatar. Si vamos al pastel que nos presentaba Andrés en un inicio, casi todo el presupuesto que se va a las unidades administrativas de apoyo es donde está el mayor punto que debemos de puntualizar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en las unidades administrativas de apoyo no están propias las actividades del gobernador, pero existe un programa presupuestal que se llama Coordinación y Fortalecimiento de las Políticas de Comunicación Social, que todo el mundo pensaríamos que si son las políticas de comunicación social del gobernador, tuvieran que estar en la Secretaría General, pero hablando en términos presupuestales, se acobijan en las unidades administrativas de apoyo. Y esto es delicado porque de esta partida, que a lo mejor no se ve reflejada ya, pero tiene muchísima cantidad de dinero, es donde se puede tomar el recurso para poder solventar todas estas observaciones en otros rubros. Los sistemas locales anticorrupción. De aquí también recibimos muchísimas observaciones y es importante puntualizar lo siguiente. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es quien ejecuta o quien da todo el soporte técnico para que este sistema pueda funcionar. Hemos visto casos interesantes en la Fiscalía Anticorrupción de temas de procesos, ¿no? De todas las carpetas de investigación que se han dado. Sin embargo, y a pesar de estos avances, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción hoy por hoy representa en términos reales una disminución del 21.3% de su presupuesto. Eso también es importante porque también ante el discurso de que queremos acabar con la corrupción, si no dotamos de todos los elementos necesarios para que se haga, pues también estaríamos cayendo en una mentira. También hacen puntualización en dos temas bien interesantes. Si los 22,000 pesos 496 que son etiquetados para los honorarios del Comité de Participación Social son suficientes para que estas personas ciudadanas de tiempo completo lo puedan hacer. Ya habíamos hecho desde nuestro presupuesto un análisis de la disminución que se le está pagando al Comité de Participación Social y ya nos habían dicho que lo iban a modificar. Sin embargo, pues, no hemos visto que lo hagan públicamente. También algo importante puntualizar que no pusimos aquí, que es que al Tribunal de Justicia Administrativa, que fue otra de las observaciones que nos hicieron llegar de manera anónima, se le está dando más recursos al Tribunal de Justicia Administrativa, derivado del Sistema Estatal Anticorrupción, y no hemos visto una manera clara de medir el impacto que ha tenido el Tribunal de Justicia Administrativa en los temas de anticorrupción. Sin embargo, en la Contraloría del Estado sí ha habido una disminución y es donde más casos de avance hemos visto. La niñez. El Programa Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes tiene asignaciones de aproximadamente 4.449.973 pesos, los cuales representan el 61% del presupuesto asignado al despacho del gobernador. Preocupa que no se garantice el cumplimiento de la Ley Estatal de Juventud ni el despliegue de las políticas públicas orientadas a los niños, niñas y adolescentes. Ni el Sistema Estatal Anticorrupción, ni la niñez, ni la participación ciudadana están siendo tomados en cuenta en este presupuesto. Cultura de paz y derechos humanos, otra de las mesas.
Las acciones generadas para promover, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito, destino y en condición de refugio en el estado de Jalisco solamente tienen un monto de 2.289.632 pesos. La observación es que en el año 2017 las personas migrantes en tránsito fueron 5.182 personas y en el mismo año hubo 157 personas solicitantes de refugio en Jalisco. Asimismo, casi 5.000 personas tienen una tarjeta de residente temporal en Jalisco. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la incipiente necesidad de las personas migrantes en nuestro estado de encontrar un refugio, solo se destinan menos de 200 pesos para cada una para que se le dé este trato, por lo que estamos ante una crisis y el presupuesto no refleja una solución. Y por último, en la mesa de ciudad y territorio hay algo importante de puntualizar. Hemos visto grandes afectaciones que las obras públicas del Estado han tenido en algunos casos en la vía pública, ¿no? Desde banquetas, por ser el caso menor, pero también en algunas viviendas de las personas. Bueno, a pesar de este gran impacto que han tenido las obras públicas, no nada más de anteriores gobernadores, sino próximos proyectos que se vayan a implementar en nuestro Estado, en el rubro que se contempla, por ejemplo, para mitigar las afectaciones de estas obras, solo se etiquetaron 8 millones de pesos. Esto es importante puntualizar porque a pesar de que se tengan grandes construcciones, y no nada más en la zona metropolitana, sino también en diferentes municipios, con estas grandes construcciones no se está garantizando que si en un dado momento llegase a pasar algo, estos 8 millones puedan cubrir todas las afectaciones que van a tener. Es importante puntualizar, y solo para concluir esta parte de observaciones, que las personas que participaron no se les pagó ni un solo peso a estas 70 personas, fueron de manera voluntaria, y es importante también puntualizar que aunque son personas que trabajan en diferentes ámbitos, ya se están profesionalizando, así que sus observaciones cada día son más técnicas y están sustentadas, por lo que decirnos no es estarnos diciendo que están haciendo caso omiso a la necesidad de que se nos diga en qué se gasta nuestro dinero. Gracias. Bueno, ya para cerrar, les comento que para este ejercicio del 2019 tuvimos un fuerte apoyo por parte de Fight and Equality International, quien nos estuvo coachando y nos estuvo pues apoyando para poder hacer este ejercicio de una manera mucho más profesional, y quien está esperando realmente resultados de parte de estas observaciones que se están entregando directamente a las y los diputados, y que ya recibieron el día de hoy vía oficialidad de partes todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política, así como el diputado Ricardo Rodríguez en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Estado. Y bueno, pues ya nada más para finalizar, les comento que se encuentra ya disponible el documento completo en nuestro sitio web en www.nuestropresupuesto.mx. Específicamente si ponen diagonal 2019, se van directamente ya al reporte con todo el detalle de lo que estuvimos platicando el día de hoy. Entonces, abrimos sesión, si quieren, preguntas para poder dar fin a esta rueda de prensa. Vale la pena rescatar que el tema de publicidad ha sido uno de los temas menos tocados, por así decirlo, en la materia. Es decir, no se tiene claro los lineamientos que puedan medir un estándar, un parámetro del cual se tenga que gastar el presupuesto. Diferentes organizaciones como AMEDI, por ejemplo, han estado pugnando para que este gasto en publicidad se regularice, por así decirlo. Es decir, no es lo mismo que se invierta en publicidad en una secretaría en particular a que se invierta en publicidad en la página del secretario o la secretaria. ¿Sí me voy a entender? O sea, perfiles personales versus páginas institucionales. Y esto es delicado. Lo comparamos con el tema de las comisiones de personas desaparecidas, porque este es el cuarto año, por así decirlo, en donde un presupuesto en comunicación social del gobernador, no estamos hablando de las secretarías, eso es importante también mencionarlo, sino el gasto en publicidad de la propia agenda de Alfaro, por así decirlo, es esta cantidad.
Es decir, se respeta y claro que es importante que cada vez más personas puedan tener acceso a la información de las secretarías, ¿no? Por eso es su gasto en comunicación de las secretarías. Pero sí extraña que teniendo tanto presupuesto para su agenda, o sea, para llevar su comunicación personal, pues no puedan destinar una cierta cantidad al tema prioritario, ¿no? Así como esto, y los invitamos también a darse una vuelta como al presupuesto, se puede comparar con otras secretarías que si bien ahorita el tema de las personas desaparecidas es sumamente importante, pueden haber otras no menos importantes que tampoco no se les está destinando el recurso. Entonces, ¿cuál sería la calificación que tendrían ustedes para este presupuesto? Hablaban, no lo dijeron tal cual, pero hablaban de opacidad al principio. No es un presupuesto que se caracterice por darle prioridad a los sociales, entonces sería antisocial o antihumano. No sé qué calificativo le darían de manera general. Creo que en ningún año hemos puesto un calificativo porque el presupuesto es demasiado complejo. Lo que podríamos hacer es que nos quedan a deber en tema de apertura, ¿no? Es decir, ya lo decía Andrés, hay algunas partidas, 3 de cada 10 pesos, no sabemos cómo se va a repartir. Y estos 3 pesos ojalá solo fueran 3 pesos, es muchísimo dinero. Entonces creo que tenemos que pues abrir la invitación a nuestro gobierno a que en su periodo presupuestal que sí abre a la ciudadanía, pues sea más inclusivo. Es decir, que cuando estén tallando lápiz y papel con los números, inviten a cada vez más personas a que sepan pues, cómo su visión de este gobierno. Porque cabe también la pena rescatar que este presupuesto, esta fiscalización, nosotros la hacemos personas voluntarias en menos de un mes, pero también el Congreso del Estado de Jalisco nunca ha convocado a mesas para que sea revisado de manera pública y en conjunto. Entonces, creo que también es importante como más bien que nos dejan a deber año tras año, ¿no? Para que en vez de poner un adjetivo calificativo, más bien sea las deudas que aún no han saldado. No viene detallado, viene en general publicidad. ¿Qué opinión le merece el hecho de que David Gómez Álvarez, siendo del Comité de Participación Social, esté dando una postura acerca de un presupuesto transversal? Ustedes como miembros también de todo engranaje del sistema estatal anticorrupción, él no es presidente, lo está haciendo así, de los nacionales papeles para... Con el trabajo que presentó Leda ayer, David Gonzalo Álvarez lo trabajó desde su think tank, que es transversal, no fue parte de sus trabajos dentro del CPS, que es parte pues, de lo que él trabaja, así como los otros miembros del Comité de Presión Social tienen también sus otras ocupaciones, pues David tiene su propio estudio, ¿no? Donde presenta este tipo de estudios. Y también creo que esta es una invitación a todos los esfuerzos de fiscalización del recurso público, a que nos unamos para que entre todos y todas podamos tener análisis muchísimo más completos, por así decirlo, en algunas agendas que claramente no nos da la vida para poder revisar, y que entre más nos vamos a unir, pues la puerta también está bienvenida a que se unan. No, creo que hay algo importante y solo lo vamos a poner también sobre la mesa, que lo hablamos de las unidades administrativas de apoyo. Ponemos un énfasis a los representantes aquí del Congreso que, como ya sabemos, es en esta unidad presupuestal, en las unidades administrativas de apoyo, donde se puede ver un tema pues más discrecional de cómo se quiere ejercer el recurso. ¿Qué les faltaría en esta supervisión? ¿Cuál fue el pendiente que dejaron? Muchísimo. No. Lo más importante. Claro, hay algo importante. Los programas presupuestarios que ya tienen indicadores claros, voy a dar un ejemplo. Mi Bici. Mi Bici es un programa que ha dado muchísimos impactos, pero no es un tema que nos haya faltado a nosotros. Lo que pasa es que los programas que ya tienen etiquetados desde hace tiempo, los indicadores tendrían que revisarse. Es decir, a lo mejor algún indicador cumple al 100%, pero no sabemos si el indicador es de impacto, si ese indicador realmente te mide que ese programa sí esté dando los resultados. Más bien, ¿qué es lo que nos falta? Y volvemos a lo mismo, es una invitación a que se hagan más exactos los programas, es decir, que realmente sí está dando resultados. O sea, que realmente sí podemos medir para que si año con año va aumentando su presupuesto, pues sea justificado. Lo que se vuelve bien complicado es que pues muchas veces cuando revisamos los programas, a nosotros ciudadanos comunes,
no nos hace sentido sus indicadores. Decimos, pues yo creo que el que compres, no sé, botas, no necesariamente se garantiza que haya mayor seguridad. Sí me doy a entender como esos rubros, pero son cuestiones técnicas, acá le decimos, no tan atractivas para todas las personas, pero sí necesarias para poder comprender mejor todos en cuáles son sus prioridades o cómo lo midieron. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces muchas gracias por su asistencia. En enero vamos a volver con ya un cierre sobre los resultados que se obtuvieron dentro del presupuesto. Vamos a presentar nuestro plan de trabajo para el 2020, que es un ejercicio que ya se va a hacer de manera permanente, y pues nos veremos en los siguientes días. Muchas gracias.